Tenía pendiente hacer este video, pero entre una cosa u otra la había pospuesto y quería dar mi testimonio de cómo fue que conocí a Dios. Fue después que tuve COVID por primera vez que me quedé con algunas secuelas, que gracias a Dios ya no las tengo. Eh, no paraba de ir a médicos. Y es que a veces cuando uno no tiene la fe verdadera en Dios y no se ha entregado a Dios, siempre uno dice cuando Dios quiera o uno le pide a Dios, pero bueno, en realidad eso no es una experiencia eh, verdadera con Dios hasta que damos el paso y nos entregamos y empezamos a leer la Biblia y a comprenderla y empezamos a ir a la iglesia no un día al azar, porque yo a veces iba, sino a escuchar la palabra, a sentirnos identificados. Es una transformación en la vida y uno va cada día aumentando la fe. Hablando de fe, yo creo que no hay definición mejor de fe que la que está en la Biblia, en Hebreos 11:1, en la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, para tener fe no tenemos que ver nada, sino hay que creer en las cosas y creo que en la Biblia que es una joya, no solo para los cristianos, para los que creen en Dios y en Jesucristo, sino para todo el mundo, porque te da consejos hasta desde cómo llevar el matrimonio, cómo resolver problemas con amigos, por ejemplo, cómo ser buen hijo. Creo que es un libro de obligatoria lectura para todos, para ser mejores personas y para tener herramientas para enfrentarnos a todos los obstáculos y todas las pruebas que nos pone la vida. Continuando con mi testimonio un poco, porque creo que me fui un poco del tema. Yo tuve COVID en agosto del año antes pasado y después del COVID tuve secuelas desde insomnio, tenía muchas taquicardias, me cansaba, caminaba una cuadra y me agotaba muchísimo, dolores, bueno, un montón de secuelas y yo empecé a hacerme estudios por todos lados y hasta que empecé a ir a la iglesia, porque bueno, cuando uno tiene un problema quizás va recurriendo a todo. Y en la iglesia recuerdo que la pastora Miladis me dijo, mira, a lo mejor no tienes que hacer ningún tratamiento de nada y no sigues yendo a médico, a lo mejor Dios te sana. Y claro, cuando uno no ha tenido esa experiencia, uno dice, bueno, pero ¿cómo Dios me va a sanar por arte de magia? Como... Y ella me dijo, empieza a leer la palabra de Dios, y empecé a ir a los cultos y Dios realmente me sanó. Fue un antes y un después, desaparecieron todos aquellos síntomas, fue un testimonio de sanación que bueno, comparto con todos ustedes. En aquel momento yo estaba bueno, súper descompensada. Después volví a coger COVID en enero del año pasado, enero del año pasado, pero bueno, ya como estaba en el camino de Dios, todo fue mejor y, y Dios ha obrado maravillosamente. A veces han ocurrido milagros en mi vida o bendiciones muy grandes sin yo buscarlas. Solo me he dejado llevar por la voluntad de Dios y también he tenido, por supuesto, como todas las personas, pruebas. Y la diferencia es que una persona que está en el camino de Dios tiene muchísimas más herramientas y mucha más fortaleza para vencer cualquier obstáculo y salir más fuerte de todas las pruebas. Y uno cuando no está en el camino de Dios y ve a alguien con una Biblia o alguien te habla de Dios, uno dice, bueno, o está loco o está obsesionado. Uno no lo entiende realmente hasta que no lo vive. Y
y creo que es una gran experiencia y la Biblia me ha traído un montón de enseñanzas. Uno de mis versículos preferidos es Lucas 6:37, que dice algo así como: no juzguen y no serán juzgados, perdonad y serán perdonados, porque a veces el ser humano tiende a juzgar o a no perdonar, y incluso la Biblia te dice, bueno, la Biblia está escrita por cerca de 40 autores, y uno ve como en algunos capítulos autores que vivieron en la época, por ejemplo, de Jesucristo, coinciden narrando diferentes personas sobre el mismo relato, y es algo que uno dice, bueno, súper interesante, incluso hasta para los que no son cristianos. Jesucristo marcó la historia antes de Jesucristo, después de Jesucristo, que es algo, ahora que estamos celebrando la Navidad, si buscamos e indagamos un poco qué cosa, por qué se celebra la Navidad, cuál es el sentido de la Navidad, bueno, el nacimiento de Jesucristo. Creo que eso es algo que nadie puede negar. Y uno realmente dice, bueno, yo al final soy buena persona, ¿para qué tengo que conocer a Dios? Y al final, y uno cree que tiene mucha espiritualidad, y en realidad no. Cuando se entrega a Dios te das cuenta que pues te faltaba muchísimo, y que al final hasta es más bueno. A lo mejor una persona le da una galleta, por ejemplo, como decimos los cubanos, y ¿quién pone la otra mejilla? ¿Qué tiende a hacer uno? Bueno, a contestar con otra galleta o a guardarle rencor a esa persona. Hasta es más bueno. Te hacen daño, y esa persona que te hizo daño, tú le vas a hacer el bien, o quizás lo más que puedes hacer es, bueno, ignorarla, pero no tener un gesto bueno hacia esa persona. Bueno, eso te enseña la Biblia, que si te dan por una mejilla, pon la otra. Y creo que Jesucristo es el gran ejemplo que todos tenemos, que cuando estaba en la cruz, los que estaban pidiendo que los siguieran azotando, y él dijo, Padre, perdónalos, algo así, no sé las palabras exactas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y entonces, bueno, es un ejemplo de bondad, de perdón, que creo que estamos muy por debajo de acercarnos a eso, pero bueno, tenemos un ejemplo y una palabra que nos puede ayudar a ser mejores personas. Y bueno, en octubre de este año tuve también un problema en el oído por un mal diagnóstico. Me habían dicho que era una otitis, empecé con unos medicamentos, me hicieron reacción, muchísimo dolor, bueno, tuve un tratamiento que no fue el adecuado, y me automediqué por el dolor ese que tenía en el oído, y empecé que no podía dormir muy bien. Bueno, me puse en manos de Dios y dije, si Dios me sana y me quita esto, pues será la hora de compartir mi testimonio, y que bueno, que sea de bendición para algunas personas. Y a veces decimos, o hay personas que pueden decir, creo en Dios, pero bueno, no voy a la iglesia. Al final congregarse es una ordenanza, hay que ir a la iglesia. Y al final los mensajes que se dan en la iglesia de los pastores nos ayudan muchísimo a entender mejor la palabra, y además que Dios, donde Dios envía mayor bendiciones cuando nos congregamos y cuando oramos con los hermanos, lo dice su palabra. Si dos o tres personas se ponen de acuerdo en lo que van a pedir al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo lo concederé. No lo digo con las palabras exactas porque no me sé de memoria como otras personas todos los o muchos versículos. Hay algunos que sí, pero lo digo más o menos con mis palabras. Lo que quiero compartir es el gran poder que para mí tiene la oración. Es lo que hago cada día, cuando me levanto, cuando me acuesto, en la iglesia también, en el culto de oración los jueves. Y además, bueno, entonces le doy gracias a Dios por todo lo que me ha bendecido hasta aquí,
y gracias a Dios por su palabra y por la experiencia de poder ser sus hijos. Ahora recientemente a veces vemos en las redes a muchísimos, incluso cantantes, que no esperábamos quizás que dieran su testimonio y, y vemos como cuando las personas se acercan a Dios, pues comparten su experiencia y el que no se ha acercado pues no lo entiende porque no lo ha experimentado, dice, pero qué experiencia, pero eso es imposible. Pues sí, solo hay que experimentarlo.